Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Nuevamente nuestra reunión semanal, como venimos sosteniendo desde el espacio intersindical, que no se tomó vacaciones en épocas de receso, al contrario, seguimos trabajando. Y como ya venimos haciendo todos los jueves, la primera hora, invitamos a algún compañero o compañera que sea referente y que pueda compartir con nosotros su expertise, su recorrido. Y en este caso tenemos un compañero que es muy referente, que es el compañero médico sanitarista, el doctor Daniel Manukyan, que vive en Chosmalal, en Neuquén, que tiene una vista preciosa, más linda que la nuestra, de ver los edificios, y que definió hace muchos años irse a militar al sur, y realmente es muy referente, especialmente tiene mucho trabajo en territorio. Entonces, estuvimos en otros lugares, en otros encuentros, y nos pareció atinado que compartiera con nosotros, con el espacio, con todos nosotros, su saber. Daniel también es magíster en salud, política y economía, es muy especialista, es muy capo en lo que sabe, y aparte es muy buen compañero y militante muy reconocido. Así que, Daniel, te damos la bienvenida, compartimos pantalla, te agradecemos, y es todo tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y invitación para poder compartir con ustedes. Simplemente para empezar, yo les cuento, como decía Lilian, que soy médico, que me vine a Neuquén hace muchísimos años ya a hacer la residencia de medicina general. Soy médico rural, fui médico rural mucho tiempo y después me fui metiendo en temas de sanitarismo, pero me jubilé hace muy poquito, trabajando de vuelta en un centro de salud acá en mi pueblo, en Chosmalal, y haciendo las visitas al área rural. Y la verdad es que cuando me preguntan qué soy, primero digo que soy trabajador, público, siempre trabajé en el sector público, soy afiliado a ATE desde que llegué a la provincia. En realidad, cuando llegué a la provincia era SUTEN, el sindicato, y después se transformó en ATE. Y mi oficio es ser médico. Y lo pongo en ese orden, digamos, trabajador público y después médico como integrante del equipo de salud, porque me parece que ese es el rol que me toca y que mejor me define como persona vinculada con el trabajo. Y yo agradezco mucho esta invitación para poder compartir con ustedes inquietudes que seguramente tenemos en común y que tienen que ver con mejorar el sistema de salud argentino. Hace poco pudimos publicar un libro sobre el sistema de salud, el modelo argentino y el caso neuquino. Y ese libro es un libro que en todo su trayecto y todo su recorrido está atravesado por esta idea de trabajar por la integración de un sistema de salud. Y cuando planteamos esto, claro, lo primero que surge es que la pandemia desnudó de alguna manera las debilidades que el sistema de salud en la Argentina tenía, y obviamente con más crudeza en algunas jurisdicciones. Es decir, todo lo que nos faltaba, todo lo que nos falta hacer todavía en los sistemas de salud, apareció con más evidencia durante la pandemia. Y entonces uno diría, bueno, ¿por qué hay que reformar el sistema de salud? ¿Por qué hay que transformarlo? Y podríamos caer en una frase, digamos, que creo que refleja la situación, y que es que es un sistema ineficiente, ineficaz, inequitativo, y que por lo tanto es injusto. Ya esta sola definición justificaría el esfuerzo por empezar a hacer algo por el sistema de salud, comenzar un trayecto de transformación profunda para transformarlo en un sistema de salud
y más que un sistema de salud, en que el campo de la salud termine dando una atención equitativa y justa para todos quienes vivimos en el territorio argentino. Pero no alcanzaría solo con una frase, y entonces en el por qué, en la idea de contestarnos por qué hace falta reformar el sistema de salud, nos parece que es bueno ilustrar algunas cuestiones. La primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando nos preguntamos sobre el por qué, decimos, ¿dónde nos atendemos los argentinos cuando enfermamos? Nosotros partimos de la idea de que la salud no es enfermedad, que la salud es mucho más que estar enfermo o que no tener enfermedad. Sin embargo, esta pregunta nos parece clave. Cuando nos enfermamos, ¿dónde nos atendemos los argentinos? Eso alude a un concepto que en sanitarismo se denomina cobertura. Y en ese sentido está claro que en la Argentina el 35% de la población tiene como único respaldo para ser atendido el hospital público. Un 63%, es decir, un porcentaje alto de la población, tiene como única o como respaldo tener una obra social. Y hay un 2% que tiene únicamente una prepaga. Sin embargo, cuando vemos esa distribución de la población de acuerdo a la cobertura en salud, uno pregunta, pero siempre es así, siempre se comporta así, siempre nos comportamos los argentinos de esta manera de acuerdo a la cobertura que tenemos para salud. Y bueno, lo primero que vemos es que en realidad, sí, un 35% de la población solo puede tener el acceso al sistema público de salud, y esto es importante porque el sistema público de salud está presente en todo el territorio, con sus más, con sus menos, con sus debilidades y sus fortalezas en cada jurisdicción, pero está efectivamente en todo el país, y además constitucionalmente hay cobertura universal en la Argentina para la salud. La mitad de la población utiliza su obra social, y casi un 15%, 14% utiliza prepagas. ¿Y por qué es esta diferencia entre lo que planteamos acá y lo que planteamos acá? Simplemente porque muchas personas que tienen obra social, a partir del momento en que se habilitó la posibilidad de que pudieran llevarse su aporte a una prepaga, lo hicieron, y hoy, en lugar de atenderse con su obra social, se atienden con una prepaga. El ejemplo más típico es el ejemplo de OSDE. Es decir, hay muchos trabajadores que tienen su obra social sindical, sin embargo se llevaron ese aporte voluntariamente por su propia decisión, y entonces eso engrosó la posibilidad de que las prepagas tuvieran mayor cantidad de afiliados. Es decir, tienen muy poquitos que solo pagan la prepaga y tienen una gran cantidad de afiliados a otras obras sociales que en ese proceso que se llamó descreme de la seguridad social terminó alimentando a este sector de la salud, que son las empresas de medicina prepaga. Ahora, la realidad es que más allá de esos porcentajes, casi el 60%, es decir, casi 6 de cada 10 partos que se producen en la Argentina se atienden en establecimientos públicos, en hospitales públicos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, en muchos casos porque la misma población elige atenderse en el hospital, pero también porque en muchos casos, al igual que lo que ocurre con las guardias de emergencia, el sector público, el hospital público, es el único efector presente en esa localidad, en ese lugar del territorio argentino. Sin ir más lejos, yo les estoy hablando de Chosmalal, que está en el norte neuquino, en la cordillera, y aquí en toda esta zona norte de la provincia de Neuquén, el hospital público es el único efector de salud con internación, con quirófano, con sala de parto, con lo cual, más allá de tener o no obra social, tener o no prepaga, todos nos atendemos en el hospital público. Lo que muestra esto entonces es que Argentina tiene un sistema de salud fragmentado. Cuando hablamos de fragmentación, entonces
nos referimos a la cobertura. Ese sistema de salud fragmentado se expresa también de esta manera. Digamos, un sistema de salud donde hay un ámbito propio del Estado, dividido en estos niveles, los municipios, las provincias, la nación. En Neuquén, por ejemplo, todo el sistema público es provincial, pero en Buenos Aires, por ejemplo, los 3 niveles están presentes en la provincia de Buenos Aires. Hay localidades donde hay hospitales municipales, lugares donde hay hospitales provinciales y también los pocos hospitales nacionales que quedan, como por ejemplo el Hospital Posadas. Pero también en la seguridad social tenemos obras sociales sindicales, más de 300 que tienen alcance nacional, obras sociales provinciales, una por cada jurisdicción, obras sociales especiales como la de las Fuerzas Armadas o las obras sociales universitarias. Y también está formando parte del sector salud en la Argentina el sector privado. Como dije, con las empresas de medicina prepaga, pero también con otros actores que tienen que ver, que influyen, digamos, en la oferta sanitaria, como son las ART o también los prestadores privados como las clínicas, los consultorios, centros de diagnóstico independientes, pero que en general tienen una relación con las obras sociales y con algunas prepagas. Es decir, Argentina, como decía, tiene entonces un sistema de salud fragmentado. Ahora, cuando pensamos en cómo se financia, de dónde sale el dinero para sufragar los gastos que genera la atención de la salud de los argentinos, hablamos entonces de lo que se llama la financiación. Entonces ahí vemos cómo esa distribución porcentual que teníamos con la cobertura no es tal cual respecto del financiamiento. Entonces vemos que casi el 42% del gasto lo sostiene la seguridad social, el 30% es gasto público de esas 3 niveles, municipal, provincial y nacional, pero el más importante claramente es el provincial, y que también hay un 30% del gasto en salud que es gasto privado, que se compone por lo que se paga a las empresas de medicina prepaga, pero que también es parte de ese gasto privado lo que sufragamos de nuestro propio bolsillo, teniendo cobertura pública, teniendo seguridad social o teniendo una prepaga, por ejemplo, cuando tenemos que abastecernos de algún medicamento. El total de lo que se gasta en la Argentina es importante, es decir, la inversión en salud en la Argentina es importante, es equivalente al 9,4, casi 10% del Producto Bruto Interno, es lo que la Argentina invierte en la atención de su salud. Decíamos entonces que Argentina tiene un sistema de salud fragmentado y desde el punto de vista del financiamiento segmentado. Frente a esa situación, digamos, un sistema de salud fragmentado y segmentado, uno se pregunta, entonces, ¿es buena la salud de los argentinos? Y para eso, habitualmente utilizamos algunos indicadores sanitarios. Es decir, algunas formas de poder medir y compararnos entre nosotros y con otros. Y entonces, por ejemplo, uno que usamos siempre es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, ustedes habrán escuchado hablar muchas veces como una referencia de cómo está en salud una población. Expresa la cantidad de niños que fallecen antes de cumplir 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Y si bien está influida por muchos factores, no solamente por el sistema de salud, tiene que ver con muchos otros componentes que hacen a la salud integral de las personas, bueno, también el sistema de salud tiene un aporte en el sentido de reducir la mortalidad infantil. Cuba, por ejemplo, tiene 4 por 1000 de mortalidad infantil, la provincia de Neuquén tiene 5,4 para el año 2019 y la provincia de Formosa tiene el 13,6 por 1000 de mortalidad infantil. Esto quiere decir que con la tasa de mortalidad infantil de Cuba, Argentina hubiese tenido 3.244 fallecidos menos en el año 2019. Es decir, hubiéramos ahorrado
de alguna manera, por decirlo en términos quizás más económicos, 3.244 fallecidos. O también podríamos decir, comparando ya internamente lo que ocurre con una jurisdicción y otra, que Neuquén, que es la que tiene para el año 2019 la mortalidad infantil más baja, versus Formosa, que es la que tiene más alta, que Formosa hubiese tenido 84 niños más si hubiese tenido la tasa de mortalidad de Neuquén. Eso que ocurre con los niños también ocurre con los adultos. Y, por ejemplo, uno de los problemas más importantes que generan enfermedad y muerte en los argentinos, que son los tumores, están influidos decididamente por la cantidad de accesos a estudios de prevención, por ejemplo, mamografías para el cáncer de mama o videocolonoscopías para el tamizaje de cáncer de colon. Y vean ustedes que la diferencia entre las provincias nuevamente es muy importante. En el cáncer de colon, 4,6 veces entre la provincia que mejor estudia y la que menos lo hace, y en mamografía más del doble en la provincia que mejor están en este sentido. Claro, eso tiene de alguna manera una traducción en cuanto es la inversión pública en salud en las provincias, y por ejemplo ahí podemos ver la diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz, mostrando que hay una diferencia de 15 veces en la inversión en salud entre una jurisdicción y otra. Pero advertimos siempre que no es solo lo que ocurre dentro del sistema de salud, que la salud está determinada socialmente por muchos otros factores, además de lo que ocurre dentro del sistema de salud, que tiene que ver con las condiciones generales de vida, de trabajo, de empleo, de alimentación, de vivienda, que hacen a esa determinación social y que también influyen en los resultados sanitarios. Ahora bien, primeras conclusiones. La fragmentación, esa división en tantas coberturas posibles, no ayuda para mejorar la salud de todos y todas, y efectivamente desaprovechamos los recursos disponibles. Es decir, muchos recursos, algunas veces duplicados, y que no llegan a hacer un aporte suficiente como para mejorar la salud. Hay un buen nivel de inversión total en salud, sobre todo si lo comparamos con otros países de la región, pero los resultados podrían ser mejores. De hecho, los resultados con menos inversión son mejores en muchos países de la región de América Latina, sin tener que compararnos con otros países del resto del mundo. Las brechas hacia el interior de nuestro país son muy amplias, y cuando en salud se da una diferencia, una desigualdad, siempre decimos que es una desigualdad que es injusta y que por lo tanto es inmoral. Es decir, debería ser intolerable que haya tanta diferencia, deberíamos asumir como intolerable y trabajar en pos de reducir continuamente esas brechas para lograr un sistema de salud más equitativo y más justo. ¿Qué debe garantizar el sistema de salud? Entonces ahí vamos a contestarnos el para qué reformar el sistema de salud. Bueno, básicamente estas cosas. Yo no quiero entrar ahora a detallar demasiado esto para poder ir cumpliendo con el tiempo y dar tiempo a las preguntas y abocarme más al cómo reformar el sistema de salud. Pero es importante mencionar, me parece, que lo que debe garantizar un sistema de salud para ser más justo es garantizar el acceso universal, es decir, que cada uno de los que viven en la Argentina pueda tener acceso a ese derecho básico que es la salud. Que sea equitativo, quiere decir darle más al que más necesita. Es decir, es diferente que la igualdad y apuntamos claramente a la equidad. Esa desigualdad que decíamos se da entre provincias, también se da al interior de algunas obras sociales, no siendo lo mismo un afiliado de una obra social viviendo en Buenos Aires que viviendo en Jujuy. Y lo mismo se da en la misma jurisdicción cuando se trata de distintas clases sociales. Se trata también de que el sistema de salud contribuya a aumentar la vida saludable, con lo cual la salud no solo depende de lo que ocurre dentro de los hospitales, sino también en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, con la relación
con el medio ambiente o también con los otros seres vivos, es decir, una relación armónica en esa idea, en ese concepto del buen vivir que heredamos de los pueblos originarios andinos. También se trata de que haya satisfacción en el ciudadano que concurra al sistema de salud. Básicamente la satisfacción tiene que ver con recibir un trato respetuoso, cortés, donde se lo atienda con el cuidado necesario atendiendo a la preocupación que lleva en el momento en que requiere ser atendido. Y esto es posible siempre y cuando haya una participación ciudadana que tenga en cuenta el sistema para incluirlo dentro de la planificación, de la toma de decisiones y del monitoreo de cómo va el sistema de salud. Y por supuesto, necesitamos que un sistema de salud, para dar una buena respuesta, sea eficiente en el sentido de gastar en lo que corresponde gastar y que utilicemos bien los fondos disponibles para la salud. En este sentido, nosotros decimos que justamente es el Estado ese engranaje central que moviliza muchos otros engranajes, algunos vinculados con el sistema de salud, fundamentalmente con el sector público. Como dijimos, el hospital público está en todo el país y el Estado tiene que movilizar todos estos engranajes, pero el más importante que es fortalecer el sector público, es decir, nosotros sostenemos que tiene que haber una reforma de salud donde el Estado tenga una participación preponderante y fundamentalmente centrado en el subsector público. Y, como decíamos, no es el único engranaje, y ahí tomamos esta frase de Ramón Carrillo cuando decía: no puede haber medicina social sin una política social de Estado. Es decir, tenemos que pensar la salud como el resultado de esa determinación social y por lo tanto la salud nuevamente se vincula como otras políticas sociales, como una política que requiere ser parte de esa estrategia general de gobierno en un modelo de provincia y de país a favor de los intereses populares. Cuando pensamos en cómo se fundamenta un buen sistema de salud, bueno, varias cosas que serían medio largo de detallarlas en este momento, pero básicamente pensamos que el sistema de salud tiene que estar pensando en establecer prioridades. De alguna manera, generar una política de salud es justamente determinar prioridades y articular los recursos. Y entonces para eso es necesario tener una mirada vinculada con lo que le ocurre a las personas. De qué enfermamos, de qué morimos, cuáles son nuestros problemas, y eso tiene que ver con un enfoque epidemiológico. Trabajar en red, es decir, estar todos los estamentos de salud, desde la propia comunidad y desde la familia, articulados hasta el alto nivel de complejidad, tener un enfoque de género y de interculturalidad, siendo capaces de poder captar las imágenes, las miradas que desde distintos ángulos se tienen sobre el proceso salud, enfermedad, cuidado, incluir a la intersectorialidad, el trabajar con otros en forma articulada y la interdisciplina como parte de esa necesidad para mejorar el sistema de salud. Y yo hago mucho hincapié en que el pilar fundamental de todo el sistema de salud es el trabajador de salud. Por lo tanto, el cuidado, el monitoreo, el acompañamiento del trabajador de salud en todo lo que tiene que ver desde su ingreso hasta su egreso laboral es muy importante. Ahora, un poquito yendo a algún aspecto de cómo ir hacia ese tránsito necesario para integrar el sistema de salud, para superar esa fragmentación y esa segmentación, y entonces buscar esa integración del sistema de salud. Alguien dijo alguna vez que de alguna manera la historia del sistema de salud en la Argentina tiene que ver con un avance y un retroceso en esa búsqueda de integrar el sistema de salud. En muchos momentos pensamos que ha habido más retrocesos que avances, pero hubo algunos avances, hubo algunos intentos
que entendemos nosotros hay que revisar, porque en algún momento fracasaron y tenemos que ser conscientes de por qué esos intentos fracasaron para no cometer los mismos errores. Y entonces, en este sentido, para ir armando la ruta de lo que implica una reforma profunda del sistema de salud, lo primero que decimos es que un sistema de salud equitativo y justo para los argentinos tiene que estar pensado en Argentina y por los argentinos. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos sistemas de salud, muchos tipos, muchos modelos de sistemas de salud en el mundo. Casi en ningún lado predomina uno solo. En general hay una combinación de modelos, pero en algunos países es más predominante un modelo que otro. Algunos con mejores resultados que otros, ¿no es cierto? Pero no es importando el modelo de otro, sino fabricando uno propio, con nuestra idiosincrasia, con nuestras diferencias. Seguramente vamos a tener un sistema argentino mejor. Planteamos también que tiene que ir de la periferia al centro. ¿Esto qué quiere decir? Ir desde las provincias hacia Buenos Aires. No esperar que desde la centralidad de Buenos Aires, bueno, emane un sistema de salud, un modelo que vaya a ser implementado por decreto en todo el territorio nacional. Esta experiencia ha fracasado, digamos, cuando se ha intentado desde Buenos Aires establecer una pauta para el resto del país. Por el contrario, nosotros sostenemos que hay experiencias exitosas en distintos puntos de nuestro territorio que deben ser mostradas para poder abonar este sendero necesario hacia la reforma. Entonces, de la periferia al centro. Y como dije antes, con la conducción, la coordinación y la regulación del Estado con centralidad en un subsector público. Pero quiero referirme en los minutos finales a esta idea que parte de plantear que ese proceso de reforma debe ir desde la base a la cúspide del sistema. Es decir, cuando decimos de la base a la cúspide, decimos desde la sociedad hacia la dirigencia. Esta es otra cosa que habitualmente ocurre. Cuando aparece en la agenda política la idea de una reforma del sistema de salud, hay quienes dicen, bueno, esperemos ver el proyecto que presenta el gobierno, esperemos ver el proyecto que aparece en el Congreso para discutirlo. Pues bien, lo que estamos planteando nosotros es que a partir de estos foros, de estos espacios de debate, de intercambio, bueno, hay que construir un consenso social necesario para tener la correlación de fuerza suficiente para la transformación. Y que ese proyecto de reforma del sistema de salud no debe ser esperado desde una conducción o desde un grupo de sanitaristas iluminados, sino que debe, al contrario, esos sanitaristas alimentarse de lo que va generando el conjunto de la comunidad y del conjunto de los sectores de la comunidad que participan en este debate, especialmente los trabajadores que son por sí mismos una fuente importantísima de generación de ideas, de proyectos y de críticas hacia el sistema de salud. Pero también lo decimos en el sentido de ir de la base a la cúspide, planteando que tiene que ser desde la propia comunidad hacia la alta complejidad. Ustedes habrán escuchado hablar mucho durante la pandemia de la necesidad de generar más camas de terapia intensiva, de tener respiradores, de tener equipamiento en la alta complejidad para hacer frente a la atención de los pacientes que requerían por el COVID atención en terapia intensiva. Bueno, quizás uno de los errores que tuvimos frente a muchos aciertos que hubo en el manejo de la pandemia fue inicialmente pensar mucho en un sentido hospitalocéntrico, en pensar en el hospital y pensar poco en el primer nivel de atención. Por eso nosotros planteamos que ese proceso de reforma debe arrancar en la propia comunidad, en el propio núcleo familiar, que es el primer nivel de atención, el primer punto donde nos atendemos los problemas de salud,
para después avanzar hacia los espacios que tienen que ver con los centros de salud, los puestos sanitarios en el área rural, es decir, el primer contacto entre el sistema de salud formal y la comunidad. Y en este sentido, bueno, pensamos que ese tránsito, esa articulación necesaria entre esa comunidad y ese sistema de salud formal empieza con equipos interdisciplinarios básicos en cada centro de salud, con agentes sanitarios urbanos que utilizando el buen ejemplo exitoso que han sido los agentes sanitarios en el área rural, aparezcan también en todos los lugares de mucha concentración poblacional. Hay lugares que ya los tienen y que efectivamente estos actores contribuyen a articular eficientemente el sistema de salud formal con la propia comunidad, pero también la articulación efectiva de los dispositivos que la comunidad ya tiene. Por ejemplo, en un club de barrio, en una iglesia, en una junta de vecinos, en una comisión vecinal, etc. Bueno, ahí nosotros decimos que muchas veces el sistema de salud está como peleado, está como divorciado. No siempre, en muchos lugares tenemos buenos ejemplos en este sentido. Y por eso voy a volver más adelante con el tema de los ejemplos. Pero volviendo al tema del COVID y la pandemia, uno de los escenarios que se generó en la pandemia fue la constitución de comités operativos de emergencia, lo que se llamaron los COE locales, es decir, lugares donde participaban actores de salud, el director del hospital o algunos integrantes del hospital local, pero también con integrantes del municipio, de otras reparticiones, de otros organismos, inclusive de la sociedad civil, y tomaron decisiones. En algunos lugares funcionaron más horizontalmente y tuvieron mejores resultados, en otros tuvo un manejo quizás más autoritario y no funcionó tan bien, pero tomemos nuevamente los ejemplos que funcionaron y llevemos ese comité operativo de emergencia a la constitución de comités operativos en salud. Es decir, salir ya de la situación de excepción que fue la pandemia para ir a una situación de más estabilidad, que va a ser la que va a sobrevenir después de la pandemia, pero que va a seguir exigiéndonos respuestas cada vez mejores. Y en este sentido, algunas de las cosas que nosotros sostenemos tienen que ser parte de esa, no solamente agenda de discusión, sino agenda de acción, y es empezar a tener una investigación epidemiológica participativa, es decir, investigar con la comunidad qué nos pasa, aprender de la comunidad los problemas que identifican, debatir sobre las expectativas que la comunidad tiene respecto del sistema de salud. Cuando hablo de comunidad no me refiero solamente al vecino del barrio, me refiero también, por ejemplo, al conjunto de trabajadores cuando estamos hablando de afiliados a una obra social, porque me parece que es importante que en un mano a mano, en una relación horizontal de intercambio no solamente de opiniones, sino también de conocimientos, analizar lo posible, lo viable, lo inconveniente. En estos momentos, por ejemplo, estamos debatiendo mucho el tema de las vacunas y a veces aparecen mensajes relacionados con la inconveniencia de la vacuna y me parece que en esos espacios de intercambio es donde debemos cotejar no solamente opiniones, sino conocimientos fundados. Acuerdos sobre problemas de gestión de resolución local. Esto es muy común en el territorio cercano, en la localidad, en el espacio más cercano que tenemos, donde muchas veces nos quejamos porque no podemos hacer, sin embargo, a veces dejamos de ver el gran margen de libertad que tenemos en el ámbito local para resolver junto con la población, bueno, problemas de gestión sencillos que requieren acuerdos. Y en algunos casos, justamente para aliarnos con la propia comunidad, para exigir a los estamentos que corresponden las soluciones a los problemas que están presentes en ese lugar. Pero el juntarse, el debatir, el generar esos espacios de participación ya potencia mucho a favor
de lo que nosotros llamamos la comunidad organizada. No para resolver localmente los problemas siempre, sino también para tener una mayor capacidad de requerimiento, de potencia para forzar las decisiones que se requieren para mejorar la salud de todos y todas. Por eso aparece también la necesidad de no cerrarnos a los que integramos solamente el sistema de salud, sino incluir a referentes comunitarios, a voluntarios, en realidad estar abiertos aún al riesgo de ser no criticados, porque por eso a veces tenemos miedo de abrir las puertas de los centros de salud, pero abrirnos a la participación comunitaria efectiva, que incluye también otras miradas, y por eso aparece el tema de la interculturalidad, de la discusión sobre terapias alternativas, es decir, no pensarnos como hacedores de la verdad, sino constructores de una verdad colectiva que requiere estar dispuestos a admitir distintas facetas, distintas aristas. Solamente planteando este tema, pero hay muchos otros que tienen que abonar ese camino a la reforma del sistema de salud. Yo simplemente hoy quería compartir con ustedes la importancia que tiene empezar ese tránsito hacia la integración del sistema de salud pensando desde el nivel local, desde el territorio, desde lo posible, para ir generando, como les decía hace un ratito, ejemplos de demostración fuertes que permitan ir construyendo esa correlación de fuerza necesaria para sostener un proceso de transformación que seguramente va a afectar intereses y que por lo tanto, como en cualquier otra conquista social, debemos justamente construir esa correlación de fuerzas. Y termino con esta frase de Scalabrini Ortiz que tiene que ver con esto que comentaba recién. Luchar en cierta manera es sinónimo de vivir. Se lucha